que salir del continente. Tampoco tienes que salir de tu país. Para encontrar gente necesitada, ya no tienes que salir de tu ciudad, ni siquiera de tu calle. La crisis está afectando a muchas personas cerca de ti. Necesitamos tu ayuda. Colabora con el 902 33 99 99 o en tu Cáritas diocesana. Cáritas, una sociedad con valores, es una sociedad con futuro. Estás escuchando Noroeste 7 con Narciso Ramos. Entrevistas en ICOT Daute Radio. 9 minutitos sobre las 6 de la tarde, pauta publicitaria algo más larga de lo habitual. Les prometo que en la redifusión nuestra realizadora acortará el número de cuñas como hacemos habitualmente. Pero bueno, estábamos preparando el vídeo de la entrevista y, en fin, un par de minutos más de lo habitual en publicidad, que nunca viene de más, porque son mensajes comerciales muy, muy interesantes. Está con nosotros la alcaldesa de San Juan de la Rambla, Fidela Velázquez. Buenas tardes, alcaldesa. Hola, buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes. Bueno, alcaldesa, en principio, la noticia, no la más reciente, pero sí la que llama más la atención fue una nota de prensa de los grupos de la oposición que publicábamos en nuestro digital el pasado día 16, donde el titular que nos enviaron a la redacción de este medio y de, por supuesto, todos los medios, es que la oposición de San Juan de la Rambla se retira del Pleno por la negativa, entrecomillado, de la alcaldesa a dejarlos intervenir. Fue una nota de prensa que enviaron a los medios la misma tarde de la celebración del Pleno, que creo que fue el día 16, y les leo el primer párrafo, luego ya le preguntaré a la alcaldesa, y también porque tuve la ocasión después de publicar esta información de escuchar el Pleno, y no fue exactamente así como se refleja en la nota de prensa. La oposición en el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla se retiró en la mañana de este jueves 16, de la sesión plenaria, abro comillas, por la negativa de la alcaldesa Fidela Velázquez a dejar intervenir a cada representante de las 4 formaciones políticas que constituyen el grupo mixto en la corporación, según manifiestan en una nota de prensa conjunta desde la Agrupación Independiente de San Juan de la Rambla, Coalición Canaria, Asamblea Unificada del Pueblo, Si se puede, Partido Popular y Vecinos por Tenerife, Ciudadanos Centro Democrático. El Pleno se había convocado por la unión de estas formaciones políticas con carácter extraordinario para continuar con la defensa de la corporación, al mantener la personación de la institución como acusación particular en el juicio que está pendiente contra la alcaldesa, dice la nota de prensa, y el concejal de Hacienda, Cayetano Silva, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación presunta de caudales públicos. Bueno, la nota de prensa continúa, hay matices que la alcaldesa desea realizar, y yo, antes de hacerle la primera pregunta sobre esta cuestión, yo escuchaba el Pleno, y efectivamente lo que hizo la presidenta de la corporación es aplicar el reglamento, un reglamento que no había aplicado en plenos anteriores, según señalaba la propia Fidela Velázquez, por cierta deferencia con los partidos políticos, para que el grupo mixto que lo conforman, Partido Popular, Asamblea Unificada del Pueblo, si se puede, y Vecinos por Tenerife, pudieran hablar los portavoces, o sea, los líderes de cada uno de esos partidos, pero el reglamento dice que los 3 partidos forman un grupo y que ese grupo cada 6 meses nombra un portavoz. Eso es lo que dice el reglamento y es lo que aplicó Fidela Velázquez en este último pleno, no en los anteriores. A partir de ahí se formó un buen lío en el pleno. Tuviste que mandar un receso y luego las aguas se calmaron un poco, pero al final la verdad es que fue, en fin, una situación bastante, de cara al vecino, bastante negativa. Sí, volvemos a las andadas, ¿no? Con plenos broncos, que se había conseguido que no fueran tan broncos, porque a principios de este mandato
yo creo que tuvimos la suerte de decidir entre todos crear la Junta de Portavoces a propuesta mía. No todo el mundo estaba muy de acuerdo, pero se ha demostrado que es un instrumento interesante porque se fija el orden del día de los plenos antes por los portavoces de cada uno de los grupos políticos, con participación en esa Junta también de miembros del grupo mixto que no tuvieran representación, es decir, se admite no como portavoces, es decir, con voz pero sin voto. Junta de Portavoces, perdóname, que no está operativa en ayuntamientos del número de habitantes de San Juan de la Rambla, en muchos de los ayuntamientos, ¿o me equivoco? Que yo sepa de las características de nuestro ayuntamiento pequeño, de 5.000 habitantes, que yo sepa, no hay ninguno en toda España que tenga Junta de Portavoces. Por eso yo hablaba y repetí muchas veces la palabra deferencia, porque son instrumentos democráticos que permiten darle voz a los distintos grupos políticos y que yo me temo que la oposición en San Juan de la Rambla no ha sabido valorarlo en sus justos términos. Asimismo, a lo largo de todos los plenos que han transcurrido hasta ahora, pues la norma no escrita, no de reglamento, pero no escrita, que yo he aplicado en contra del criterio justo de los servicios jurídicos, que siempre me avisa que dar algo puede generar una costumbre que no está reflejada realmente en la ley, sino que es por buena voluntad, por deferencia, sí. De darle voz a todos los partidos. Por buena voluntad, por referencia y obviamente por dar mayor voz a todos los partidos políticos y que haya más debate y más intervenciones. Efectivamente, porque si no puede pasar, de hecho pasa un año completo en que uno de los partidos políticos, al tener un portavoz, 3 de ellos cada 6 meses... Estaría sin hablar en el pleno. Durante un año. Salvo cuestiones de orden. Claro, y entonces eso a mí no me parecía que era bueno desde el punto de vista de la pluralidad democrática y de la transparencia. De hecho, los grupos que sí tienen grupo, los partidos que sí tienen grupo, protestaron también igual que el secretario. Pero yo seguí para adelante con este tema. ¿Qué ha pasado? Que en muchos casos, pues el uso de herramientas no reguladas como esta se produce un abuso. Y es lo que ha pasado en los últimos plenos. Los últimos plenos ha sido bastante difícil mantener el orden del pleno. Hay concejales que se saltan sistemáticamente las instrucciones que se dan desde la presidencia y llegan, en este último pleno llegó a el portavoz de Vecinos por Tenerife decirle, saltándose a la presidencia, al portavoz de Coalición Canaria, pues habla tú, decide tú quién habla. No, aquí decide quién habla el reglamento. Claro. Y lo aplica la presidencia, y es así. Entonces, claro, los últimos plenos han ido preparando, digamos, este ambiente bronco de este último pleno. Esa situación del portavoz de Vecinos, el exalcalde Mesa, señalando al portavoz de Coalición Canaria, habla tú, en el mismo pleno, no en este último, sino en otros anteriores, te referías, ¿no? No, en este último se produjo esa situación concreta. Pero no se dijo eso en el pleno, así por lo menos que se oyera en la grabación, también se dijo. Hombre, yo le dije, hubo un momento que a lo mejor a quien se me oyó fue a mí, oiga, la que... Sí, es que había un mare magnum de voces mezcladas, claro, entre la presidenta de la corporación, la alcaldesa, y los distintos portavoces, todo el mundo hablando al mismo tiempo. Porque tuviste que exigir un receso. Ya, además no es en este pleno, es que venía así de los últimos plenos donde el ambiente bronco se venía preparando, ¿no? Entonces, ese ambiente bronco es lo que no se puede permitir en un órgano democrático, porque allí nosotros no solo representamos a nuestros partidos políticos, representamos a todos los vecinos, y son los vecinos los que realmente no se merecen que no nos respetemos, que no se respete el turno de palabra y que las personas no tengan, digamos, la buena crianza de escucharse las unas a las otras. Que es lo mínimo que se puede pedir. Entonces, claro, ya yo empecé diciendo, como me imaginaba que el ambiente bronco que me había hecho a mí hacer varios recesos en los plenos anteriores iba a continuar, fue cuando dije que se iba a trabajar o se iba a hablar a reglamento. De hecho, cualquier persona que sea docente y que me esté escuchando sabe que uno puede tener muy buen rollito con los alumnos de una clase, valga la comparación, pero cuando la cosa se desmanda hay que ir al reglamento. Sí, claro. Porque es que si no,
No hay manera de conducir algo. Porque la otra solución, hay una solución muy fácil. Cuando la presidencia llama una y otra vez al orden a un concejal, la presidencia también le puede pedir a las fuerzas del orden público que están allí presentes que retiren a la persona, o expulsarlo, digamos. Que a mí ya me lo hicieron en su momento cuando estaba en la oposición, pero yo no he querido nunca llegar a eso. Prefiero hacer un receso, esperar que la gente se tranquilice, que las aguas vuelvan a su cauce, y bueno, pues de esa manera medio hemos ido organizando y controlando. Pero claro, yo me temo que salvo que se den cuenta de que las consecuencias de no mantener entre nosotros mismos ese orden es que no todos vamos a poder hablar o que las intervenciones van a ser absolutamente limitadas y la gente no se va a poder expresar, pues en el futuro, si la cosa continúa así, pues vamos a tener que trabajar al reglamento. Bueno, alcaldesa, al margen de este aspecto técnico de reglamento del Pleno, lo cierto es que después los grupos de la oposición, a la vuelta del receso, tú les planteabas que si no querían que fuera el que tocaba este semestre, que era Tomás Mesa, que eligieran uno de los tres para defender la moción que Exacto. ellos habían planteado como pleno extraordinario, y al final del receso yo escucho en el pleno como que al final no habla ninguno, no determinaron que fuera ni Tomás Mesa, ni en este caso no sé si Marco Abreu Exacto. o Juan Ramos, no sé cuál de los dos, creo Marco Abreu es el que se nombraba allí, es el portavoz oficial, ¿no? Y Juan Siberio. No decidieron ninguno de los tres y se marcharon del pleno. Sí, vamos a ver, ellos... Te pido brevedad para hablar de otros temas. Brevedad. Sí. Yo les planteo que para defender esa moción, que tiene cuatro firmantes, que entre ellos decidan quién lo va a defender. Bueno, pues ahí no hubo un acuerdo inicial, que fue medio del grigay inicial, estaba esa cuestión, pero después parece que lo aceptan a la vuelta del receso. Y Marcos se autopropone, el portavoz de Coalición Canaria. Pero Juan Siberio le dice, bueno, yo les di la oportunidad, digo, hagan un receso para que se pongan de acuerdo en quién defiende, ¿no? Pero entonces Juan le dice, no, vamos a hablar primero, a ver quién es el que defiende. O sea, un segundo receso. Un segundo receso. A la vuelta de ese segundo receso se ve que no se pusieron de acuerdo, y es cuando nos comunican al resto de las personas que estábamos dentro del pleno que se marchan. Pero yo creo que es que no se pusieron de acuerdo, porque ya estaba resuelto. El pleno entonces, al marcharse la oposición, continúa y allí no había no era un punto a votar, sino como una dación de cuenta. No era un punto, una propuesta a votar, que ahora diremos cuál es, que es lo que planteaba ese pleno por los grupos de la oposición, era reiterar la encomienda al abogado y a la procuradora que han estado representando y defendiendo al ayuntamiento en la causa penal por la que está investigada la alcaldesa y el concejal Cayetano Silva, y esta decisión de que fuera ese abogado y esa procuradora fue anulada por decisión de la Junta de Gobierno que tú presides en junio de este año, semanas después, dice la nota de prensa, de que en mayo se desestimara el recurso de apelación interpuesto, dice el comunicado, por la defensa de los cargos públicos investigados, de forma que el caso se encuentra en la fase previa a la apertura de juicio oral. O sea, ustedes se negaban, la Junta de Gobierno, a que siguiera el mismo abogado. ¿Por qué razón, alcaldesa? A ver, nosotros no nos negamos, entre otras cosas, porque cuando llegamos ya estaba ese abogado personado, contratado por el grupo anterior, y nosotros mantuvimos la acusación particular en el nombre de ese abogado, que todo hay que decirlo, es un miembro destacado del PP, teniente de alcalde del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. El abogado que lleva que defiende el Ayuntamiento. Sí. En esa investigación judicial contra la alcaldesa y el primer teniente alcalde, Cayetano. Sí. Y el primer teniente alcalde es, ¿quién? Pedro González, que es teniente de alcalde del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz por el PP, sí. Y no solo eso, sino que para este norte que lo sufre, Hombre, no parece muy despolitizada, no, sinceramente, mi opinión, no parece muy despolitizada la defensa de la Corporación de San Juan de la Rambla en este asunto judicial. Pero sí. Bueno, eso es una opinión. Bueno, es abogado y tiene sus derechos pero vamos de a ver, hacerlo, obviamente. Hay que decir exactamente quién es la persona. La persona es una persona que además
fue tertuliano y socio de Pepe López, el de mi tierra, el factotum de mi tierra. Ah, ya sé quién es, sí, ya le pongo cara. Claro, sí. Y bueno, pues hasta el año 2015, en que entra en el ayuntamiento creo que fue en el 15, que entra en el ayuntamiento del Puerto, pues fue martillo pilón en contra de algunas personas, justamente del Partido Socialista y más mujeres. Entre ellas, tú. Hombre, una afectada muy directa. Entonces nosotros, aún así, lo mantuvimos ese contrato, pero en junio nos advierten los servicios jurídicos de que es un contrato menor y que como contrato menor ya está más que caducado, que no se puede renovar, que ya está fuera de la ley y que, salvo prevaricación, no podemos mantener esa contratación. Entonces lo descontratamos a esa persona, porque es esta persona. Hubiéramos descontratado a otro si hubiera sido otro, porque realmente la decisión de mantener la acusación particular partió de nosotros. Esto que pasó en junio... Sí, se rescinde ese contrato por un informe jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento. Efectivamente, que además nos advierte que, dado el monto del posible perjuicio que se ocasiona al Ayuntamiento, que es la indemnización a un medianero de 4.000 euros, que es lo que está, digamos, en litigio, podría pasar que contratando de nuevo a otro abogado, pues el perjuicio al ayuntamiento en defensa legal fuera mayor que el perjuicio supuesto que se causó con la indemnización que se le pagó al medianero. Entonces, en esa tesitura, pues nosotros pues decidimos descontratarlo y sin haber tomado ninguna decisión sobre si continuábamos o no continuábamos, pues llegó pues toda esta avalancha de peticiones. ¿El Pleno por qué no puede votar esta moción que aparece ahí como para tomar una decisión? Pues porque no es competente. Esto es una competencia, la contratación. ¿Y entonces para qué se celebra el Pleno? Bueno, obviamente, es obvio, ¿no? Por una cuestión política, puro y duro, porque pero no iba a cambiar nada en el caso. No. Obviamente la oposición tiene mayoría. Bueno, pueden pedir. El Partido Socialista gobierna en minoría y con esa mayoría, si se hubiera votado, hubieran en teoría tumbado la decisión de la Junta de Gobierno. No. Si se hubiera votado. Hombre, si se hubiera votado, tumban la decisión de la Junta de Gobierno, pero están votando una cosa absolutamente ilegal. Pero en contra de un informe jurídico de la Secretaría General del Ayuntamiento, con lo cual tampoco se hubieran atrevido a hacerlo, entiendo yo. Hombre, si nosotros... Porque hay un informe jurídico. Claro, si nosotros hubiéramos sido malvados, nos hubiéramos callado ese informe y lo hubiéramos dejado que votaran y hubiera acabado todo esto en el juzgado también. Pero como nosotros no queremos judicializar. En cualquier caso, lo que dice la oposición para acabar con esto es que ustedes toman la decisión en junio, semanas después de que en mayo se desestimara el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los cargos públicos investigados, es decir, por la defensa vuestra, ¿no?, de tuya y de Cayetano. Y luego en el siguiente párrafo dice: el grupo mixto incluía que en caso de haber algún impedimento a la prórroga propuesta, que no se produce obviamente, se iniciara un procedimiento para seleccionar la defensa de los intereses del ayuntamiento de forma que fuera el Pleno municipal el que determine los criterios de selección. Esto parece razonable. Hombre, el Pleno no puede tomar esa decisión tampoco. Es decir, el Pleno no es competente en la toma de esa decisión. Puede recomendar. Todo lo que se dice ahí es una recomendación a la Junta de Gobierno, que es la que toma las decisiones. Ya. Pero de todas maneras no se produce, porque es que se van antes ni de defender, ni siquiera de llegar a hacer esa recomendación. O sea, se marcharon. Bueno, y para concluir con esto, alcaldesa, Fidela Velázquez y Cayetano Silva están investigados judicialmente, pendientes de apertura o no de juicio oral, ya se verá, pero en cualquier caso, por lo siguiente, y leo literal lo que dice la oposición, que obviamente serán hechos y no opinión. Los grupos políticos de la oposición recuerdan que la causa contra la alcaldesa y el concejal se sostiene en que, en primer lugar, en 2011, en la anterior legislatura que gobernó Fidela Velázquez, interrumpida por una moción de censura, se pagaron a un arquitecto 3.500 euros, digo bien, aquí pone 3.500,70, y 8.400 euros por decisión de la Junta de Gobierno, respectivamente, para la realización de una plaza con kiosco en el Paseo de las Aguas y para la redacción del proyecto técnico para la reforma del paseo marítimo y la piscina del mismo barrio, sin que se hubiera aportado trabajo o proyecto alguno en ambos casos. Bueno, esto es un tema que está sub judice, como se dice. Esto no.
Esto No. primero no. No, lo primero es que hay mucha mala fe y mucha mala voluntad al poner eso. Ese tema está archivado desde la instrucción previa. O sea que este tema no está en lo que puede abrirse o no juicio oral. Ese está archivado por petición del propio fiscal al juez. ¿Ah, sí? Sí, eso está archivado desde el principio. O sea que esto que pone aquí no es cierto, entonces. No, eso no es cierto, eso está archivado, ese tema, y no solo está archivado, es que ese es un tema muy grave, porque ellos afirman que ese proyecto no existía en el ayuntamiento. Sí, lo que dice aquí. Vale. Bueno, pues yo me encuentro una caja con los 36 proyectos que yo dejé en el momento de la moción de censura escondidos en el archivo. Bueno, caja que en la rueda de prensa, cuando dejas la alcaldía, la tenías ante todos los medios de comunicación que estábamos allí, en unos archivadores azules, ¿recuerdo? Efectivamente. Pues ¿no? Todos esos archivadores estaban en una caja, escondidos en el archivo. La caja superior de todas era el proyecto de la Playa de las Aguas, y nada más entré yo a gobernar, me lo encuentro. Bueno, me lo encuentro y mi impacto fue tan grande de que hubieran ocultado eso, que estuve a punto de abandonarlo todo, de irme para mi casa, porque no merece la pena con personas tan malvadas. Y entonces lo único que hice ese día me Malvadas fui. políticamente, alcaldesa. Malvadas políticamente, dejémoslo así. Pero cuando se le quiere hacer mal a alguien, ya trasciende lo político. Bueno, pues yo me abandono ese día, a media mañana, el ayuntamiento, y lo único que hice fue dar una orden a la policía de que se hicieran cargo de esa caja y la custodiaran en la policía. Y allí está, sigue allí. El que quiera puede irlo a ver, cualquier periodista, cualquier persona que quiera, yo lo acompaño para que vean que Luego, está. en base a eso que tú acabas de señalar, por eso se archiva este tema, Se que sí fue denunciado. por Claro, lo que veo, claro, se archiva más que nada porque yo tuve la precaución de llevar unas fotos que existían en la página web del ayuntamiento y se las enseñé al fiscal, donde es el propio denunciante Tomás Mesa el que... El denunciante concretamente de forma oficial fue Tomás Mesa. Sí, y que firmó la denuncia. Efectivamente, el que se ve en la foto a Tomás presentando el proyecto en la Plaza de las Aguas, y detrás, en las transparencias que se estaban enfocando, decía Proyecto Playa de las Aguas, es decir, él la presenta en público, que fue cuando se quedó impactado. Ese mismo proyecto que después denuncia. Claro. Bueno, en fin, esto no está clarísimo. Pero bueno, y al final este tema no, pero luego dice, ese mismo año, 2011, se concedió de forma gratuita al hijo de la alcaldesa la elaboración del logotipo del municipio. No se cumplió con el requisito de convocar un concurso de ideas, además de que Velázquez no se abstuvo de participar en la votación. El hijo de la alcaldesa no cobró nada por ese logotipo, y lo señalan incluso en la nota de la oposición. Igualmente, al año siguiente, en el 12, se pagaron 4.200 euros a un vecino de San Juan de la Rambla en concepto de indemnización por la extinción improcedente del contrato de aparcería del que era titular el receptor. Estos fondos se pagaron mediante un decreto de la alcaldesa sin levantar los reparos fijados por la intervención y la Secretaría Municipal, que advirtieron a la alcaldesa sobre la no procedencia de esta medida. Y por último, en el año 13, un decreto, también tuyo, estableció conceder gratificaciones en concepto de horas extraordinarias por un importe de 300 euros en favor de 16 empleados municipales. También con un informe de la Secretaría que señaló posteriormente que no existía constancia de encargo previo de los trabajos extraordinarios ni su realización efectiva. Esto sí está en la denuncia, ¿eh? Esas tres cosas Bien. están. Hay que decir que efectivamente el caso del logotipo, bueno, la imagen corporativa, no fue un encargo, fue una donación aceptada, con lo cual no procedía. O sea, que no tuviste que votar nada, como dice aquí. Es que eso fue un error, hay un error material de transcripción del acta, y aparece un contrato cuando no es un contrato, es una donación. Y bueno, pues en base a eso, pero en fin, que no procedía ningún concurso público. En ese acuerdo estuvo presente Tomás Mesa también. Es verdad que se le pagó a un medianero 4.220 euros, que el ayuntamiento compra un terreno y retiene ese dinero y no se lo paga a la propietaria para dárselo al medianero, y nunca se le pagó. En la etapa anterior a 2011. Claro. En la alcaldía de Manolo Reyes. En la alcaldía de Manolo Reyes. Y el decreto, efectivamente, de horas extras de los empleados no se pagó. Es verdad que hay una advertencia de secretaría, pero precisamente por esa advertencia no se llega a pagar. O sea que, en fin. Bueno, la justicia decidirá. La de justicia decidirá, efectivamente, que es sabia. Vamos a, sobre los minutos que nos quedan, hemos ocupado más tiempo del que yo en principio preveía, pero bueno, yo creo que aclara bastante la situación, cuanto menos la del Pleno, y luego ya en las cuestiones investigadas, como bien he dicho, y también ha concluido la propia alcaldesa, la justicia decidirá, obviamente.
San Juan de la Rambla facilita a los vecinos el acceso a la tecnología de la información y comunicación. Estos próximos días, homenaje y reconocimiento a la figura y esfuerzo de la mujer rural ramblera. También una información donde se anuncian obras de mejora, importante noticia esta, en el Centro Cultural Tabaiba, sobre estos temas que puedes ampliarnos, Fidela. Sí, bueno, tenemos 2 actos de homenaje a la mujer ramblera en el Espacio Cultural Tabaiba. Uno de ellos tiene que ver con el segundo certamen de habaneras y boleros que ya, bueno, pues parece que se está consolidando en nuestro municipio y que, bueno, da muestras de lo que fuimos y de lo que somos hoy en día. Somos un poco un feliz mestizaje de corrientes de distintos lugares, de corrientes culturales donde la mujer ha sido protagonista. Protagonista casi siempre de las propias letras, de las habaneras y de las canciones, de los boleros, y también desde el punto de vista de las intérpretes, ¿no? Y luego además de alguna manera han sido la memoria viva de las letras de esas interpretaciones. Luego, por otro lado, tenemos una obra multidisciplinar, porque hay danza, hay teatro, hay interpretación. El día sábado, un poco como homenaje también a las mujeres. Esta semana, bueno, pues tenemos un día, que es el propio día sábado, que estamos de alguna manera reivindicando colectivamente la desaparición de la violencia de género. San Juan de la Rambla no está exenta de esta situación, al igual que ninguno de nuestros municipios. Además, permíteme, alcaldesa, que haga un paréntesis trágico y lamentable que está todavía por resolver en tu municipio. Efectivamente. Que es el asesinato de Marisa, esta joven que hace unos 13, 14 años, creo, más de una década, ¿no? Sí, más de una década, efectivamente. Fue asesinada, sí. Era una joven que además tenía, parece, cierta discapacidad era una niña, intelectual. Era una niña mujer, con mayor edad, exacto, con una edad intelectual de niña, y fue asesinada. Fue asesinada y no se ha descubierto todavía el autor o autores o autoras de ese crimen. Eso es una espina que llevamos todos los rambleros de bien clavada en nuestro corazón y en nuestra memoria, y que desde luego nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido por ayudar a la familia y a los investigadores en el esclarecimiento de este tema. Vamos un poco contra el reloj, se sigue investigando ese tema que te sí, conste a ti como, sí, no está archivado, como regidora del ayuntamiento, que a veces, pues, no sé, puedas saber, no está archivado. No está archivado. No, es que no debe de estar archivado. Bueno, se nos queda también leo por aquí plan de rehabilitación de viviendas puesto en marcha por el Cabildo para ayudar a 24 familias de San Juan de la Rambla a rehabilitar sus casas, nueva estrategia turística para potenciar la singularidad del municipio, que la adelantaba el otro día en un convenio que firmaba el concejal de turismo, Cayetano Silva. También lo que hablaba yo antes, de obras de mejora en el Centro Cultural Tabaiba, esto me parece también muy interesante, la apuesta por la cultura que ahora mismo tiene el ayuntamiento, sí, con el espacio, yo tengo un lío, el espacio cultural Rambla no es lo mismo que el espacio cultural Tabaiba, no. Yo a veces los mezclo. No. Bien. El edificio es el Tabaiba, sí, y dentro del edificio está el espacio cultural Rambla. Sí, pero el que se inauguró el otro día, el que lo llaman ustedes, espacio cultural Rambla, no es el Tabaiba. No. Bien. Está en el mismo edificio. Pues hay dos espacios culturales. Claro, porque el Tabaiba es el de toda la vida, el que de alguna manera gestiona una asociación cultural que se llama Tabaiba, y lo ha gestionado siempre, durante décadas. Ese espacio, que es un edificio, tenía un teatro que estaba inacabado, que fue el que nosotros terminamos y el que gestionaba directamente el ayuntamiento. El Rambla, el que llaman el Rambla, efectivamente. Perfecto. Bueno, dos cositas. Con todo este tema porque los grupos de la oposición se están uniendo, además de por este tema, no sé si por otros también,
¿Teme Fidela Velázquez una moción de censura? Bueno, el otro día en el Pleno había periodistas y todos dijeron que si no era una moción de censura lo era de manera encubierta, ¿no? Porque la realidad, es decir, lo que ocurre es un bloqueo casi permanente del trabajo institucional y de esa manera pues se nos hace cada vez más difícil trabajar. Estamos sacando muchas cosas. ¿Presupuesto, alcaldesa? El presupuesto ya está terminado, posiblemente pase a pleno a finales de este mes. Hay que recordar que el del 17 no salió porque teníamos la advertencia de toda la oposición de que iban a votar en contra. Y parecía un contrasentido llevar un presupuesto a votar para que votaran en contra, y estamos trabajando con presupuesto prorrogado. ¿Están consensuándolo? Bueno, el presupuesto prorrogado con su correspondiente... No digo, sí. Que bueno, debe de llevarse a pleno. Tengo que decir que nosotros invitamos a reuniones a cada uno de los grupos. Coalición Canaria se negó a recibir la convocatoria para la reunión, ni siquiera la recogió. Los otros grupos sí la recogieron. De los otros grupos solo vino AUP, y AUP en aquel momento no nos aportó nada porque dice que esperaban a que nosotros le diéramos el presupuesto, en papel, digamos. Parece ser que ahora sí nos van a aportar. Tenemos una promesa de ellos de que a lo largo de esta semana nos van a aportar una serie de modificaciones que ellos quieren hacer constar dentro del presupuesto, y que si se las recogemos posiblemente pues tengan otra actitud más favorable de cara al presupuesto. Nosotros confiamos en que eso sea así. Más que nada porque yo creo que AUP quieren profundamente a su municipio y no creo que tengan ningún interés en bloquear la ejecución de los proyectos del año que viene, que además es un momento dulce desde el punto de vista presupuestario e inversor, porque posiblemente en San Juan de la Rambla se invierta a lo largo del año que viene 3 veces su presupuesto de dinero que viene de fuera, es decir, como 13 millones de euros, cuando el presupuesto nuestro es de 4,5 millones. Eso yo no creo que AUP, a lo que yo conozco a los miembros de AUP, vayan a decir que no. Seguramente pues nos exigirán muchas cosas, pero yo creo que ellos van a ser, digamos, conscientes de la importancia de ese esfuerzo inversor y de ese esfuerzo de proyecto para el municipio. Alcaldesa, muchísimas gracias como siempre por atender los micrófonos de Icoden Daute Radio. Hemos consumido aproximadamente pues más de media hora. Y por supuesto estaremos muy pendientes de toda la actualidad de San Juan de la Rambla, a ver lo que va, en fin, estar muy pendiente de lo que vaya ocurriendo en el transcurso de las próximas semanas. Muchísimas gracias, alcaldesa. Muchísimas gracias a ustedes por siempre contar con nosotros, y a todos los oyentes pues por haber atendido, digamos, esta disertación que no es muy propositiva. No. Realmente hoy no ha sido muy propositiva. Pero sí explicativa. Pero, bueno, pues, es lo que toca, y yo creo que es bueno que todo el mundo tenga toda la información de manera que las cosas queden meridianamente claras. Yo nunca me he ocultado para explicar Una última cosa sobre este tema del pleno y tal, ¿por qué el grupo de gobierno no ha hecho una nota de prensa aclarando esto que ahora sí ha dicho aquí hoy la alcaldesa? A ver, nosotros íbamos a hacer una nota de prensa, pero hubo... Explicando lo del reglamento y todo esto. Hubo un momento en donde, después de mandar esta nota de prensa y de algún, digamos, desencuentro público a través de las redes sociales, pues nos reunimos con los miembros de AUP y aclaramos una serie de cuestiones. Y fue a partir de ahí donde creo que se ha producido un punto de inflexión y posiblemente podamos retomar las relaciones. Espero, no quiero decir, no, grupo de gobierno, no voy a abrir, y de grupo de la oposición, en este caso de AUP, si se puede. Efectivamente, no voy a ser excesivamente ambiciosa ni optimista, pero voy a trabajar para poderlo ser, es decir, voy a trabajar para poder ser optimista. Bueno, Yo no suelo opinar en las entrevistas, simplemente digo que AUP si se puede, no veo yo, todo puede producirse. No me gusta tampoco que vea el periodista razones o no razones para una posible o no moción de censura. Eso lo tendrán que decidir los partidos políticos de la oposición, pero a la vista de lo que se ve de la gestión del grupo de gobierno socialista en minoría,
No parece que haya razones, pero bueno, en cualquier caso yo no voy a opinar sobre eso. Lo que sí voy a dar una pequeña opinión es que no veo yo a UP Si Se Puede gobernando con AIS Coalición Canaria, con Vecinos por Tenerife. Con el Partido Popular no sé, pero por lo menos con estos dos partidos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esa es una opinión que tampoco viene mucho a cuento, y no es que yo tome partido por una cosa o por otra, ni muchísimo menos. Son las 7:45, hacemos una pausa para la publicidad, toca la última canción de Pedro Guerra, en este caso una canción preciosa, Márgenes, mensajes comerciales, y estaremos hablando con Carlos Ramírez para hablar de esa primera fiesta de la castaña que se va a celebrar en Icó de los Vinos con ocasión de estas fiestas de San Andrés.